Pues aquí estamos de vuelta. La sesión pasada empezamos a hablar sobre algunas dificultades especiales que tenemos para la evangelización en nuestros días, ¿no? Y tratamos el caso específico del pluralismo. Y os comenté que serían 2 sesiones, pero la verdad es que vamos a ampliar un poco eso porque es un tema bastante importante, ¿no? Enfrentarnos a esas dificultades que a diario nos encontramos en cuanto al tema de la evangelización. Bueno, el pluralismo ya lo hemos tratado y ahora creo que podemos dar un pasito más y tratar sobre el tema del secularismo. El secularismo como una de las dificultades actuales para la evangelización. Sal y Luz es la serie que estamos estudiando en estos momentos. Bueno, como texto base, para que podamos reflexionar un poco, pues me gustaría que leyéramos Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y ese texto dice literalmente: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bueno, como dije, ¿no? Hablamos un poquito sobre el tema del pluralismo y el relativismo, que son elementos que van ahí bastante unidos, ¿no? Pues ahora vamos a presentar otra dificultad actual, muy actual, a la que nos enfrentamos a la hora de evangelizar, que se trata del secularismo. Mientras que el pluralismo y el relativismo son parte fundamental de la forma de vida de nuestra época actual, conocida como una época posmoderna, por su lado, el secularismo, aunque todavía muy presente hoy, nos viene de una época anterior, una época a la que se conoce por ser una época moderna, no postmoderna como la que tenemos ahora, sino que en la era moderna, y que gradualmente la tendencia es que vaya desapareciendo, aunque sigue bastante fuerte en nuestro momento, ¿vale? Pero ya dando perspectivas de que un post-secularismo se va asomando en el escenario. Bueno, eso es otro tema. Al secularismo se le puede definir como un proceso histórico de liberación del ser humano y de su pensamiento de todo lo que sea sobrenatural. O sea, el secularismo se le considera la etapa de madurez del ser humano, conseguida por medio de la liberación total de todo lo que sea espiritual, religioso, que son elementos característicos del primitivismo de la vida tribal, que se sustituye, por tanto, por todo lo que pertenece al mundo físico y humano. Y a ese tiempo, creando así una nueva manera de ser para los seres humanos, en que ya no tiene más esa dependencia adolescente de lo religioso, de lo que es místico y divino. El secularismo vino para liberarnos de lo religioso. Ahora, lo secular está por encima de lo religioso en todos los aspectos de la vida personal, de la vida social. Eso es lo que quedó, ¿no? Ya que el religioso o la religión antes estaba por encima de todo, ahora ya no. Ahora lo que está por encima de todo lo que sea la vida humana, personal, familiar, social, política, etcétera, pues es lo secular. Lo que significa que de alguna manera, de alguna forma, el secularismo va dado de manos con el ateísmo. Secularismo y ateísmo, pues entonces caminan juntos. Eso de alguna manera se puede considerar como una reacción contra los siglos de dominación y de control eclesiásticos de toda forma de religión y misticismos sobre la humanidad. Bueno, en especial en relación con el cristianismo, específicamente hablando, pues el secularismo es una reacción contra todo lo que representó la cristiandad en el pasado. No es ningún secreto que la cristiandad
ejerció un control casi total sobre la vida de los individuos, de la familia, sociedad, comercio, política, aunque se mantenga hoy en secreto los beneficios que ha traído a la humanidad. De los beneficios no se habla mucho, ¿no? Pero de los problemas causados por la presencia gobernante, ¿no?, soberana del cristianismo, pues de eso se habla mucho, ¿no? De todo eso se desprende, por tanto, que la sociedad y la vida humana deben pasar por una desacralización y de esa manera vaciarse de todos los mitos y misticismos propios del primitivismo antiguo y abrirse a lo que pueda ser comprobadamente parte de la estructura física del mundo y del hombre. Así pues, la ciencia pasa a ocupar un lugar, el lugar que ocupaba antes la visión mística, ¿no? La visión mística que los antiguos tenían de la naturaleza. Ahora ya no. Ahora el que ocupa ese lugar es la razón, la ciencia, ¿no? Y en el caso cristiano, en lugar de la fe en Dios y en su palabra, lo que ocupa ahora ese lugar, pues es la ciencia y la razón. La ciencia, por tanto, pasa a ocupar el lugar de la religión, puesto que se considera que únicamente ella, la ciencia, tiene las condiciones necesarias y el derecho conquistado para explicar todos los fenómenos naturales, sociales y humanos. Además, quien asumió el control de ese proceso de secularismo ha sido, obviamente, el Estado, quien dicta lo que las personas van a pensar, a creer, a decir y su nueva manera de ser. O sea, que la campaña que marca la hora y anuncia eventos deja de estar en la torre de la iglesia, ¿no?, y se va a la torre del ayuntamiento. Ahí está la campana que marca la hora y que anuncia eventos. Pero de hecho se debe reconocer que debido a la fuerza del Estado en ese proceso, el secularismo va asumiendo diferentes perspectivas, rumbos, incluso intensidades en cada país y en cada continente. Eso va variando, por supuesto, ¿no? Pero hay que reconocer también que el secularismo duro va dando muestras progresivas de fragilidad y ya se va mostrando también una especie de postsecularismo, como comenté antes, dado que la religiosidad no se ha extinguido de todo en la sociedad y en la vida humana. La religión sigue presente, ¿no?, y con su fuerza, ¿no?, pese a todo el esfuerzo hecho para que así no lo fuera. Al contrario, todas las formas de religiosidad, las nuevas y las antiguas, incluyendo al cristianismo, pues todas las formas religiosas van en aumento en el mundo. Y eso se ve también en Europa, por ahora, por medio de la llegada de inmigrantes que vienen de todas partes del mundo, trayendo poco a poco la religiosidad, las religiones, sus religiones tradicionales y antiguas, y también el cristianismo que va volviendo de nuevo a estas tierras. En general, por tanto, se puede decir que el secularismo sí que ofrece una especial dificultad para la evangelización, en el sentido de que las personas, sobre todo en los países occidentales, pues han dejado de un lado todo el tema religioso, especialmente en lo que se refiere a la fe cristiana. Han asumido la fe por la ciencia, ¿no?, la fe en la ciencia, y a la vez han sustituido la fe por la ciencia, y ahora empiezan a sustituir la ciencia por el utilitarismo tecnológico, que tecnología no significa filosofía científica, ¿no?, es utilitaria. Han dejado la palabra de Dios y asumido los dictámenes del Estado secular. Han cambiado la espiritualidad cristiana por la sequedad de una naturaleza desproveída de su carácter como creación divina. Han abandonado la esperanza de vida eterna y se han sucumbido
en la desesperanza de una muerte donde todo se deshace y se acaba absolutamente en la nada. Han perdido todo el sentido de propósito de Dios para la vida humana y se apegan únicamente a la finitud y a las limitaciones físicas, mentales y temporales de sus propias vidas, llamándose a sí mismos como individuos el centro del universo. Evangelizar a esta generación es, por tanto, uno de los grandes desafíos de la misión de la Iglesia en esta época. El texto que hemos leído, Santiago 1:27, no solo afirma la realidad de la religión en la vida humana y social, sino que también nos da un claro parámetro para la verdadera religiosidad que se caracteriza con las palabras que dijo Santiago, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Pues con estas palabras, Santiago nos afirma la importancia de la religión para el ser humano y además nos afirma que esa religión debe vivirse de forma pura y sin mancha. Por tanto, con el propósito de mantenerse un estrecho vínculo y comunión con Dios, nuestro Padre. Ese es el objetivo fundamental de la religión, estar religado, ¿no? Vinculado otra vez a nuestro Dios y Padre. Al mencionarse claramente a la persona de Dios, nuestro Padre, nos vemos ante la necesidad de centrarnos en el Dios de la Biblia, que se ha manifestado en gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Eso claramente nos define un único camino religioso para los seres humanos, que se trata del camino de la fe en Cristo y de nuestra completa entrega y consagración a Él. Nos afirma aún Santiago que la verdadera religión se vive tanto en la dimensión personal y espiritual de comunión con Dios, como en la dimensión social en la que al acudir a los necesitados, les demostramos, visualizamos a toda la sociedad el amor redentor de Dios. Por tanto, sí que la fe cristiana no puede abstenerse de comunicar al mundo las bendiciones de una vida de comunión con Dios y de entrega humana a Jesucristo. Esa dimensión evangelizadora pues nos guía a lo largo y a lo ancho de todo el mundo humano. Así que por más secularizada que esté la sociedad, pues la evangelización no se puede detener, ¿no? Jamás, no se puede detener. El secularismo y el actual post-secularismo que se va configurando se nos presenta como un tremendo desafío a esa religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre. Y posiblemente esa expresión pueda servirnos de guía no solo para la vida religiosa y cristiana, sino que de guía para la evangelización. La verdad es que solo podemos vivir en ese mundo secularizado si lo hacemos en la presencia de Dios nuestro Padre, según los caminos de su santa palabra y bajo la justicia eterna que nos es concedida por Cristo. Si no tenemos otro camino de vida cristiana, entonces evangelizar a una sociedad secularista y post-secularista es el gran desafío al que el Espíritu Santo nos capacita a diario como cristianos, como iglesia en el mundo. ¿Cómo pues evangelizamos al mundo secularista y pluralista de nuestros días? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el mundo secular necesita la espiritualidad cristiana, necesita el Evangelio Salvador de Jesucristo, puesto que la espiritualidad verdaderamente cristiana, genuinamente cristiana, es la respuesta evangelizadora que le damos al secularismo en que está sumergida la sociedad. Pero hablando de forma más práctica, podemos tratar al evangelismo en ese contexto secular al menos desde las siguientes consideraciones.
algunas consideraciones generales. Primero, ante todo, debemos tener en cuenta que el secularismo nos afecta a todos, a cristianos y a no cristianos. Eso nos exige una actitud marcada por la sensibilidad solidaria y de servicio a todos los demás. Además, también de una crítica al contexto sociofilosófico del propio secularismo, En segundo lugar, como el secularismo varía de un continente a otro e incluso de un país a otro, no podemos adoptar un estilo o un método de evangelización pensando que va a funcionar o encajar en todos los diferentes contextos. Es imposible, eso no existe, ¿no? Debemos, por tanto, particularizar lo máximo posible los abordajes evangelísticos a cada región, buscando de esa manera responder de forma más adecuada a cada realidad y a cada contexto humano. Número 3, debemos tener en cuenta aún que el concepto de la mayoridad humana alcanzada por el secularismo versus la niñez o adolescencia humana del periodo religioso y de misticismos es más un discurso triunfalista que raras veces coincide con la realidad vivida en los países y en las sociedades seculares. Número 4, reconocemos que la evangelización se trata de un proceso histórico más que un evento aislado e individual, del que no podemos prever ni visualizar su alcance futuro en la vida de una persona, familia y sociedad. Por tanto, debemos mantener una posición de fe y de confianza en la obra del Espíritu Santo por medio del evangelismo. Quinto y último de esta sesión, debemos también reconocer de forma confesante, incluso en confesión, que casi toda nuestra perspectiva y metodología de evangelismo considera al ser humano y a la sociedad como si la secularización y el pluralismo simplemente no existieran. Y eso no es verdad. Bueno, os sugerí algunas consideraciones generales del tema. Ahora os quiero ofrecer algunas consideraciones teológicas acerca de este tema. Primero, según el texto que hemos leído de Santiago 1:27, debemos hacer hincapié sobre la realidad religiosa humana, de que todos, secularistas incluidos, todos necesitamos vivir ante Dios nuestro Padre y desarrollar toda nuestra vida en consecuencia de esa relación con Dios por intermedio de Jesucristo. Además, expresar esa comunión con Dios, tanto por la pureza y cuidado con nuestra vida espiritual individual, como por el cuidado y apoyo diaconal que podemos dedicar a los demás. 2. Al presentar y proclamar el Evangelio al mundo, no podemos hacerlo considerando que el Evangelio sea únicamente un discurso acerca de la trascendencia de Dios y de sus prioridades eternas y sus decretos infinitos, aunque estas cosas existan y sean ciertas, sino que también la proclamación del Evangelio se trata de un anuncio personal acerca de Cristo como Señor de todas las dimensiones de la vida, de la historia y de las relaciones humanas. Entendemos y vivimos el Evangelio de Cristo de forma muy personal, familiar, diaria y cercana. Número 3. Además de ese carácter esencialmente personal y cercano a nosotros, que tiene el Evangelio, la palabra de Dios, también encontramos su carácter más amplio, como expresión del reino eterno de salvación de Dios al que ahora pertenecemos como su pueblo. Un reino redentor en el que de hecho somos liberados de todos los impedimentos que se nos vinieron encima como seres humanos con esa distancia pecaminosa que mantenemos de Dios.
De esa forma, como seres humanos, con esa distancia que el pecado establece entre nosotros y Dios, pues la Iglesia no puede verse o sentirse como una minoría desprestigiada en medio al hostil mundo secular, sino más bien como las primicias de los que aún vendrán a creer en Cristo para su salvación. Número 4. El mensaje del Evangelio se centra en Cristo Señor, Cristo como nuestro Señor, soberano sobre todos y sobre todo lo que hay, que tiene la historia en sus manos y la guía conforme a sus propósitos eternos, pero también es el Cristo siervo, el Dios que asumió la forma humilde y mortal de los seres humanos y vino hasta nosotros y dio su vida a favor de nuestra redención eterna. Bueno, os he comentado un poco consideraciones generales, luego consideraciones teológicas y ahora, por último, quería proponeros algunas consideraciones metodológicas. Lo primero en cuanto a métodos y formas de evangelizarse es tener claro que cada contexto exige métodos propios y adecuados. No podemos estar traspasando métodos que se usaron eficazmente en otros lugares o épocas, con el riesgo de que se transformen en clave de éxito misionero por todo el mundo. Eso primero. En segundo lugar, para que alcancemos a personas con esa mentalidad secularizada, enraizada en sus vidas, es necesario descartar la evangelización de masas. Al hombre y a la mujer secularizados hay que confrontarlos personalmente o en pequeños grupos homogéneos de interés mutuo. Número 3. Así pues, se va comprobando cada vez más y en diferentes contextos de secularismos que las relaciones personales de largo plazo se configuran como la mejor estrategia de evangelización. Pero se trata de relaciones verdaderas, no relaciones funcionales o de interés, como las que mantenemos en general con muchos vecinos o personas que nos prestan diferentes servicios. Relación de amistad, profundas, duraderas, ¿no? Y verdaderas. Número 4. En estas relaciones personales es muy importante establecer un proceso de diálogo creativo en el que no abrimos mano para nada de nuestras convicciones e interés de evangelizar. No abrimos mano, sino que dialogamos para comprender con misericordia y amor el pensamiento y la situación de vida que vive el otro. No se trata de diálogo para ver el que tiene mejores argumentos o para disputar el podio de la discusión, más bien para comprender, para compadecerse y para anunciar la vida de Cristo. Número 5. Debemos aún excluir categóricamente todo intento de manipulación psicológica que se ha tornado común en las prácticas de evangelización. Por ejemplo, en los siglos pasados los grandes evangelistas pintaban un cuadro tan horrible del infierno que multitudes de gentes venían para la iglesia por mero temor al infierno en una época donde aún se vivía bajo tremenda influencia de la cristiandad. No solo porque se trata de claras manipulaciones que no lo debemos hacer, sino también porque la propuesta de vida eterna del Evangelio de Cristo no sigue de ninguna manera los caminos de la manipulación, sino que sigue el camino del convencimiento del Espíritu. Por último, al evangelizar debemos tener en cuenta que las personas de nuestra época no están preocupadas por los grandes problemas filosóficos acerca del más allá, del sentido de la vida. Más bien, las grandes preocupaciones
es con el vivir y disfrutar intensamente del momento presente. Eso es lo que más le interesa a la gente, a las personas. Así que los discursos cristianos acerca del sentido último de la existencia humana, de su futuro eterno, por más verdaderos que sean, difícilmente llegarán al alma del hombre y de la mujer secularistas y pluralistas. La evangelización debe presentar, en primer lugar, la ruta de escape de la gran decepción y desesperación que acomete al ser humano en su momento presente de vida. Concluimos. Pues creo que tenemos aquí ya varias buenas conclusiones, ¿no? Sugestiones, implicaciones en lo que os hemos comentado hasta este momento. Bueno, la verdad es que mientras sigue el vigor del secularismo en nuestra sociedad, aunque en algunos países de forma un poco más intensa que en otros, pero la Iglesia tiene que cumplir con su misión evangelizadora de forma confiada y fiel al Señor. El mundo secular necesita desesperadamente de la esperanza de Cristo, necesita comprender que más allá de lo meramente material está el Evangelio y la salvación. Y nosotros necesitamos vernos como el único pueblo misionero de Dios en este mundo, en este contexto secular. Si no anunciamos y visualizamos el Evangelio con nuestras vidas, palabras, obras, con nuestra comunión eclesial, pues no habrá otra forma de que tantas personas lleguen a conocer a Cristo. Así que dediquémonos a la evangelización. Bueno, aún no concluimos con ese tema de las dificultades que enfrentamos para la evangelización en nuestros días. Seguiremos con otros temas dentro de esa línea. Hasta pronto.